diciembre de 1881. Este es el segundo artículo de una serie de 3 partes de Karl Kautsky de 1881. Esta parte trata sobre la posición anarquista hacia el Estado. La parte 1 se puede encontrar aquí y la parte 2 aquí. Como consecuencia necesaria del hecho de que el Estado solo existe debido al antagonismo entre la clase dominante y la clase gobernada, parece que el primer acto de la revolución venidera 1, que quiere superar la división de clases, es la abolición del Estado. Esta era también la opinión de Bakunin. La revolución tal como la entendemos, dice, tendrá que destruir el Estado y todas las instituciones del Estado, radical y completamente, desde su primer día. Somos los enemigos naturales de tales revolucionarios, los aspirantes a dictadores, reguladores y fideicomisarios de la revolución, que incluso antes de que los estados monárquicos, aristocráticos y burgueses existentes hayan sido destruidos, ya sueñan con crear nuevos estados revolucionarios, tan totalmente centralizados e incluso más despóticos que los estados que ahora tenemos, etc. 2. El anarquista, tan pronto como estalle la revolución, decretará la abolición del Estado, suponiendo que tenga más suerte que Bakunin el 28 de septiembre de 1870 en Lyon, destruirá el Estado con sus medios de poder, ejército, burocracia, policía, etc., y en adelante dejará que cada persona individual lleve a cabo lo mejor posible la transición de la vieja a la nueva sociedad. Ahora bien, ¿qué pasará? La influencia de la revolución naturalmente en el caso dado, donde no tiene medios de poder, ni ejército, ni burocracia, ni policía, podrá extenderse solo hasta la revolución misma. Sin embargo, cada país tiene su Vendée, su Tirol, su Pomerania. Allí la organización estatal sigue existiendo, allí la contrarrevolución encuentra un bastión fijo, mientras que la revolución lo tensa todo para desorganizarse. Los leales pomeranos, tiroleses y venecianos marchan en masas compactas, destruyendo un grupo libre y comuna tras otra. Y al mismo tiempo, los partidarios del sistema derrocado se levantan y organizan la reacción dentro de la zona de la revolución. ¿Qué se debe hacer? Uno organiza apresuradamente lo que uno ha destruido, un ejército contra el enemigo externo, una policía contra el enemigo interno y una burocracia. Para levantar los medios para mantener ambos, uno estimula un comité de seguridad pública, o como se llame la cosa, así un gobierno. En resumen, uno hace todo lo que hace una clase dominante para mantener su influencia. El Estado está nuevamente allí. Si el primer acto de la revolución consistiera en la destrucción del Estado, entonces el segundo acto en aras de la autopreservación, tendría que consistir en construir el Estado de nuevo. Supongamos que un cuerpo de Freischar 3 tiene todo lo que necesita para salir victorioso, pero no hay artillería. Finalmente consigue, tras grandes pérdidas, conquistar una batería. ¿Qué se hace? En lugar de girar los cañones y apuntarlos contra el enemigo, uno los clava, para que ya no puedan dañar a nadie. Esta lógica clavada es la lógica anarquista. La revolución proletaria no saldrá victoriosa primero, entonces cuando todas las demás clases, además del proletariado, hayan desaparecido y, como resultado del poder concentrador de los capitales, todo el proletariado se enfrente a un solo capitalista, más bien se producirá esta revolución, una vez que el proletariado sea capaz de obtener el predominio sobre las otras clases en virtud de su dedicación, su entusiasmo, su organización y disciplina. La victoria del proletariado no implica todavía la extinción de todos los antagonismos de clase. La revolución venidera elevará por el momento al proletariado no a la única, sino a la clase dominante. El antagonismo entre gobernantes y gobernados permanecerá, y por lo tanto el proletariado también requerirá un gobierno, que como instrumento de la clase dominante mantenga a los gobernados con todos los medios disponibles bajo control. Esto puede sonar muy antidemocrático, pero la necesidad nos obligará a ello. El proletariado industrial como clase dominante es, sin embargo, una contradicción, que a su vez se esfuerza por su disolución. El proletariado victorioso solo puede hacer dos cosas: o se apropia de los capitales y convierte a las clases anteriormente dominantes en sus sirvientes. Este es postulado como el objetivo por los alfabetizados y analfabetos de nuestro movimiento, aunque ya el pequeño número de propietarios en comparación con los que no tienen propiedad demuestra lo absurdo de tal afirmación.
La imposibilidad de esto por parte de nuestros oponentes atribuido objetivo no necesita ser elaborada aquí. Si esto es imposible, entonces el proletariado victorioso puede usar su poder como clase dominante solo para eliminar las divisiones de clase lo más rápido posible. Un gobierno proletario revolucionario puede en su acción hacia las otras clases tener un único objetivo, no hacerlos siervos, sino desintegrarlos. Las clases, cuyos intereses van diametralmente en contra del proletariado, el gran capital y la gran propiedad de la tierra, son directamente destruidas. Es decir, su propiedad tendrá que ser directamente hecha posesión del todo, lo que también es posible sin las cabezas de los propietarios, ya que la propiedad tiene la característica agradable de no estar inseparablemente atada al cuerpo del propietario. Con la pequeña propiedad de la tierra y el pequeño capital uno se ocupará, dependiendo de cómo se presenten ante nosotros, probablemente mediante un compromiso que inicie su absorción por parte de la clase dominante. Esta será la tarea del gobierno revolucionario que, si es necesario, tendrá que implementar con violencia. Que esta tarea no se puede resolver de una sola vez, que los medios para su implementación deben cambiar dependiendo de las relaciones políticas, sociales y técnicas, es claro. Cualquiera que sea la forma que adopten estas relaciones, una cosa es cierta. Los intereses del proletariado exigen que se absorba lo más rápido posible a las otras clases. Cuanto más tiempo el proletariado sea la clase dominante, menos será una clase dominante, hasta que finalmente todas las divisiones de clase se extingan. Cuanto más desaparecen las diferencias de clase, más desaparece también el poder del gobierno. Una vez que los antagonismos de clase ya no existen, también el gobierno se extingue y en su lugar se pone en marcha una administración. Toda la actividad del gobierno proletario debe estar dirigida a hacerse prescindible. Es cierto que bastantes temen por un gobierno así, que hacia el pueblo podría abusar de su poder, como todos los demás lo han hecho hasta ahora. Poco importa si la autoridad se llama a sí misma dictadura revolucionaria o iglesia, monarquía, Estado constitucional o república burguesa. Detestamos y rechazamos a todos ellos por igual como fuentes infalibles de explotación y despotismo. Este punto de vista solo puede establecer la raíz allí, donde gobierna la idea errónea, de que el Estado se basa en el antagonismo entre pueblo y gobierno, un gobierno, que posee poderes místicos completamente milagrosos, y un pueblo, que es completamente increíblemente destripado y estúpido, para dejarse esclavizar por este misterioso gobierno de criaturas. Sabemos, sin embargo, que los gobiernos tienen su punto de apoyo en las clases dominantes, sirven como su instrumento, debido a lo cual, por cierto, de ninguna manera son tan fácilmente derrocados, como muchos creen, solo allí, donde existen varias clases dominantes una al lado de la otra, de las cuales ninguna es lo suficientemente fuerte como para gobernar por sí misma. Puede el gobierno mediante una inteligente política de balancín contraponer una cierta autoridad contra cualquiera de ellas, siempre y cuando no ignore los intereses comunes de ellas. Una raza o clase en contraste, que acaba de ganar el mando, que se mantiene en todo su vigor juvenil, nunca deja surgir tal autoridad, el gobierno sigue siendo siempre su instrumento. El miedo a la autoridad es un signo de debilidad, se manifiesta solo con las clases, que sienten que ya no son capaces para el mando. Donde el movimiento socialista se ha desarrollado a partir del movimiento obrero, no encontramos ningún rastro del temor a la autoridad. En un grado irrisorio se hace sentir en contraste allí, donde el movimiento socialista forma una continuación del radicalismo burgués. Es cierto que la burguesía ha razonado lo suficiente como para temer a la autoridad. La socialdemocracia alemana muestra claramente que la clase obrera considera a sus líderes como sus instrumentos. Hacia las otras clases pueden actuar con toda la vehemencia que posee la clase obrera organizada. Dentro del partido su autoridad solo la tiene mientras comprendan y expresen la voluntad del mismo. Quien afirma que son los líderes los que colocan a los trabajadores alemanes en caminos falsos, en caminos demasiado legales o demasiado ilegales, habla de cosas que no entiende o es un sinvergüenza. Hablar de un engaño de las masas pobres engañadas por las astutas autoridades, que viven del dinero de los trabajadores, es una verdadera frase burguesa, que también sea repetida por aquellos que aún están tan lejos en la izquierda. Aún más idiota que el miedo a la autoridad de un gobierno es el miedo a una autoridad intelectual, al gobierno del genio. Que el genio ejerce una influencia, que se extiende más allá de la influencia de la gente normal, es innegable, pero es un gran malentendido,
si nada peor, equiparar la influencia del genio con la influencia de una autoridad eclesiástica, honrar al genio con el título de papa. El hombre se somete a la autoridad de la Iglesia aún más, cuanto más ignorante es, mientras que el genio no ejerce ninguna influencia en lo más mínimo sobre la ignorancia. Cuanto más nos desarrollamos, cuanto más aumenta nuestro conocimiento y nuestro poder de pensamiento independiente, cuanto más se hunde la influencia de la Iglesia en nosotros, más aprendemos a apreciar y admirar el genio. Admiramos, por ejemplo, a un Goethe tanto más, cuanto más maduramos nosotros mismos. Pero esta apreciación no es como la de un esclavo, sino voluntaria, alegre y cohibida. No descansa en la sumisión bajo el genio, sino en el reconocimiento del mismo. Su influencia crece con la inteligencia progresiva de los pueblos. Por lo tanto, la autoridad intelectual no es rechazada por el socialismo, sino promovida. No es un signo de retroceso, sino de progreso. Reprochar, luchar o arrojarlo a un montón con la autoridad de la Iglesia o el gobierno, es simplemente un asunto de ignorancia y de aquellos que con gusto querrían ser autoridades, el genio no reconocido. La clase obrera tiene que temer a la autoridad intelectual tampoco, como la del gobierno instalado por sí mismo. La abolición del gobierno y del Estado no es el primer acto del régimen proletario, sino la última consecuencia de esto. La disolución de las diferentes clases en una sola clase obrera no es obra de un decreto, sino de un trabajo largo y arduo, un trabajo que repetidamente se encontrará con una fuerte oposición, y que por lo tanto tiene que ser apoyado con todo el poder que es propio del Estado. Lo hemos dicho en nuestro primer artículo, 4. La solución de la cuestión social por parte del Estado significa el suicidio del Estado. Encontramos además que el socialismo de Estado es socialismo por las clases dominantes y para las clases dominantes. Ahora hemos encontrado que sin el poder del Estado la cuestión social no puede ser resuelta. De estas premisas se sigue. Es tarea del proletariado, no destruir, sino conquistar el Estado. El próximo objetivo del proletariado consiste en convertirse en la clase dominante. Todo lo demás debe estar subordinado a este propósito. Tenemos que luchar en primer lugar por el poder político, por las mejoras económicas solo en la medida en que no se interpongan en el camino de este objetivo. En la mayoría de los casos, la mejora material del trabajador requiere también su independencia. El gobierno del proletariado tiene como resultado la implementación del socialismo, el del socialismo la disolución del Estado. Las formas que adoptará esta comunidad después de esta disolución se examinarán en un artículo final. Sematos. Lógica anarquista.